contempló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. Cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció y el cielo en la tierra triunfó. Del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego.
bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Buenos días, pueblo de Dios. Es un gusto poder preparar todo esto para que puedan adorar a Dios en sus casas, exaltarlo por todo lo que Él es. Y los invito a que puedan abrir sus Biblias en San Juan 16. Quiero leer unos versículos acerca del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no podrán verme, pero un poco después volverán a verme. Esta versión que les leo es la NBI. Si quieren después la pueden buscar, pero habla acerca de lo hermoso que es estar acompañados del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios a este lugar, a cada uno en sus hogares, que puedan darle la bienvenida, que puedan permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas, en sus familias, en sus sueños, en sus metas. Denle lugar al Espíritu de Dios. Y así que hoy vamos a exaltar a Dios con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, declarando que Él es y ha sido bueno con nosotros. Amén. Bienvenido a este
todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi parroquia, no sé, en tus manos ya no vivo yo.
Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te
Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí juntos, disfrutando de la bendición de Dios, disfrutando de su compañía, de su fortaleza, de su sostén de la semana, disfrutando un tiempo especial de adoración al Señor, de exaltación de su nombre y reconociendo que, todo este tiempo nos ha encontrado de esta forma y vamos viendo de qué manera también retomar nuestras actividades de modo presencial, pero quiero darles la bienvenida y saludarles en esta mañana, deseando que el Señor esté acompañándoles a ustedes, su familia, y que la fortaleza de Dios pueda estar en sus casas. Si sacamos la cuenta, más o menos, ya a esta altura, no podríamos hablar de que han pasado tantos días de cuarentena, porque si calculamos, ya vamos camino para el año de un nuevo modo de movernos, ¿no? O de estar quietos o de redescubrir de qué manera seguir con el desarrollo de nuestras vidas en este tiempo nuevo. Y coincidirán conmigo que entre las cosas nuevas hemos incorporado hábitos diferentes y algunas palabras que se tornaron muy comunes en nuestro vocabulario. Por ejemplo, pandemia, cuarentena, aislamiento, distanciamiento social, restricciones. He escuchado en muchas ocasiones esta expresión modo online, nos vemos en Zoom, nos encontramos o nos conectamos por Jitsi. Nuevos modos de estar relacionados en este tiempo. Y con esos nuevos modos seguramente existieron distintas reacciones frente a esta nueva realidad. Nos hemos parado frente a estas circunstancias de determinadas maneras. Y tan diferentes han sido esas formas o esas maneras como tan diferentes somos uno del otro, ¿no? Y de un modo u otro también hemos sido afectados por este nuevo modo, por estos nuevos cambios. Afectados en nuestra vida diaria, afectados en nuestro andar como iglesia, afectados en nuestras relaciones interpersonales que nos llevaron a un terreno desconocido o por lo menos a un terreno que nosotros no decidimos transitar, pero aquí y así estamos. Y en esta ocasión me interesa que podamos reflexionar sobre estos cambios que nos fueron afectando de diferentes maneras. Algunos son más resilientes y pudieron adaptarse sin complicaciones mayores, pero en otros casos se han desesperado porque no hay manera de controlar ese cambio y muchos se enfermaron, otros se deprimieron, otros se angustiaron y otros se sintieron afligidos. Y muchas consecuencias aparecieron como resultado de estos cambios y que no fueron favorables. Violencia familiar, conflictos matrimoniales, femicidios. Conversando el otro día con una hermana, ella había tomado con suma atención las estadísticas, 44 femicidios en lo que va del año, y en lo que va del año no hemos terminado 44 días, es decir, han habido más femicidios que días transitados en el 2021. También han sido afectados por la pérdida de trabajo, por la escasez económica, también por la pérdida de seres queridos que estaban sanos y que fueron afectados por esta pandemia. Y resuenan en mi mente algunos pasajes muy claros y muy precisos, como por ejemplo Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Una realidad que ya se vivía en los tiempos donde estaba Noé construyendo un arca en medio de un contexto que nadie entendía. Sin embargo, había un hombre que estaba allí dispuesto a obedecer y a escuchar la voz de Dios para continuar con los propósitos eternos de Dios. También el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, en el versículos
en los versículos 1 y en los versículos 13. Y en esa carta que le escribe a Timoteo, Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 12, también allí hay otra referencia a esta realidad y este contexto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos pasajes no están por casualidad en la Biblia, sino que son advertencias dadas por Dios a quien quiera oír. Y frente a estos nuevos tiempos, caben algunas preguntas para hacernos y para reflexionar en esta mañana. Frente a estos nuevos tiempos, ¿qué haremos como individuos? ¿Qué haremos como familia? ¿Qué haremos como cristianos? ¿Qué haremos como hijos de Dios que decimos llamarnos? O que de esa manera nos identificamos. Ante estos nuevos cambios, ¿cómo están nuestras convicciones? ¿También cambian o se sostienen en lo que crees? Son preguntas que tal vez nos van a orientar en la reflexión de esta mañana, porque esta reflexión yo la titulé de esta forma: nuevos cambios, mismas convicciones. Y en este sentido hay tres pasajes, uno de manera particular que quisiera que en esta mañana te puedas llevar a tu casa y puedas reflexionar a lo largo de la semana. Los tres están en el Evangelio según San Juan y fueron pasajes donde Jesús tuvo diálogo con sus discípulos, un diálogo muy especial, un diálogo muy particular, porque fue en un momento y en un contexto muy, muy difícil. Y en el capítulo 14, en el versículo 1 de Juan, la Escritura dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el versículo 6 del mismo capítulo, Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en el capítulo 16, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este pasaje de Juan capítulo 16, versículo 33, nos muestra en alguna medida, en el contexto, un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos y que está frente a su inminente muerte. Y mira a sus discípulos y comprende que hay tristeza en ellos. Él ve la aflicción. Él ve la tristeza que hay en sus discípulos. Los discípulos se sentían desamparados. Los discípulos se sintieron solos frente a sus enemigos. Y en medio de ese contexto, Jesús les pide serenidad. Y que en momentos como los que estaban pasando, la confianza en Dios y la confianza en Él serían el único auxilio divino en donde sostenerse. Si pueden leer todo el pasaje, todo el capítulo 16, mirando el contexto de este diálogo que tiene con los discípulos y el diálogo que mantiene con sus discípulos, en el inicio del capítulo 16 del Evangelio de según San Juan, la perspectiva de aflicciones y pesares que les pone enfrente Jesús a sus discípulos es tremenda. Pero les siguen palabras de consuelo y de aliento para poder sobrellevarlo todo. Algunos pasajes puntuales que seguramente si usted tiene tiempo en la semana pueda leerlos detenidamente. Hablan de que después que Jesús se fuera y muriera, vendría el Espíritu Santo como consolador. Todavía no entendían ni sabían qué significaba esto. También les dice que Él los visitaría después de la resurrección y todavía no había muerto. También les aseguraría que
habría respuesta favorable a las oraciones cuando ellos las hicieran. También les dice que Él se marcharía ahora al Padre de quien había salido, de quien había venido. Y finalmente les dice en este versículo que prestamos atención ahora, es que por muchas y grandes que fueran las aflicciones que salieran a su paso, disfrutarían paz en Él, seguros de la victoria que el Salvador obtendría para sí y para ellos. Un contexto muy particular. Y la culminación de este capítulo es el versículo 33 que acabamos de mencionar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y poniendo más la atención, no tanto en la aflicción, ni tampoco en los cambios, sino en las convicciones, busqué la definición de la palabra convicción en el diccionario y lo define de esta manera. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, una determinada acción, un determinado discurso. Podríamos pensar que son las ideas firmes que tiene una persona para manifestarse de determinada forma. Podríamos también decir son los principios que lo sustentan. Y en esta mañana resuena esta expresión o esta frase: nuevos cambios, mismas convicciones. Y yo quisiera que juntos pudiéramos descubrir por lo menos 4 elementos que Dios nos ha provisto para enfrentar las aflicciones, de las cuales nosotros no estamos exentos, aunque seamos cristianos. Aflicciones que nos suceden, que nos van a acontecer, que van a estar a nuestro alrededor, pero que marcarán la diferencia, precisamente las convicciones. Y en este sentido, quiero pensar y quiero llevarte a reflexionar en el primer elemento que Dios nos provee para enfrentar las aflicciones y para tener la convicción clara de quiénes somos. La primera es una mente con la cual pensar. Dios nos ha hecho criaturas racionales, inteligentes. El capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, Pablo claramente dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otra parte de la Escritura, en el Salmo capítulo 32, versículo 9, dice que no seamos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Y también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, nos dice que no seamos como niños en el modo de pensar. Que en todo caso seamos niños en relación a la malicia. Dice, si no ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muchas veces nos enseñaron que razonar o pensar era contradictorio o era contrario a la fe. Sin embargo, pensar y razonar es legítimo y necesario en la vida de todo creyente. Porque cuando razonamos, cuando pensamos, cuando le damos lugar a la inteligencia y pedimos sabiduría a Dios para manejarnos y para manifestarnos en nuestro andar diario, nos hace ser coherentes y nos hace ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. La inteligencia y la sabiduría la necesitó Salomón para ser rey en Israel y se la pidió a Dios y Dios se la concedió. La inteligencia y la sabiduría fueron necesarias en Daniel para poder revelarle los sueños al rey Nabucodonosor y la pidió y la recibió de Dios y también es concedida para nosotros. Por eso es importante que podamos pensar con claridad, que no nos amoldemos al mundo actual, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para poder comprobar la voluntad de Dios,
que es agradable, perfecta y que es buena para nosotros. En segundo lugar, el segundo elemento que recibimos de parte de Dios para poder enfrentar las aflicciones es la Biblia y su testimonio de Cristo. La Biblia es útil y necesaria para que dirija y para que examine esos pensamientos. A medida que asimilamos las enseñanzas, nuestros pensamientos se van a ir ajustando más a las enseñanzas que recibimos en la palabra. Y no se trata simplemente de memorizar pasajes bíblicos o de textos que muchas veces los usamos fuera del contexto para tener una respuesta frente a una pregunta que se nos presentase o que sea útil para un momento justo. Más bien se trata de que las Escrituras sean comprendidas como principios para nuestra vida cristiana de todos los días y que sea una vida cristiana de todos los días en victoria, que pueda sobreponerse a las aflicciones que se presentan asistidos por el poder de la palabra de Dios que opera en nosotros cuando la creemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, un pasaje que con un grupo de hermanos que estuvimos a lo largo de estos meses estudiando la palabra, se tornó un texto para memorizar. Allí claramente la palabra dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura nos ayuda a entender todo lo que Dios tiene planeado y todos los propósitos eternos que Dios quiere revelarnos como sus hijos. El libro de Hebreos, capítulo 4, la carta de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Apegarnos y aferrarnos a la palabra será una forma que también Dios nos da como salida para poder enfrentar las aflicciones, para poder enfrentar las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, con la convicción clara de que en la palabra encontramos respuesta. En tercer lugar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu de la verdad, que nos revela el significado de las Escrituras y nos ilumina la mente para que podamos comprenderla y para que la podamos aplicar. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de Juan, en el capítulo 14, del que hacíamos mención al principio, los versículos 16 y 17 dicen: y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta era la promesa que Jesús le hacía a sus discípulos. Jesús todavía no se había ido, pero la promesa de que el Consolador, el Espíritu Santo está, nosotros la hemos recibido y nosotros hoy la disfrutamos. Ya está en nosotros, vive en nosotros. Y como cuarto elemento, pensar que Dios ha provisto para poder sostenernos y para poder acompañarnos en tiempos de aflicción, la comunidad cristiana. La comunidad cristiana como contexto para que desarrollemos nuestro pensamiento. Hay un autor que a mí me gusta mucho leer sus libros y he podido leer algunos de ellos y me gusta mucho. John Stott dijo con respecto a la comunidad cristiana: la heterogeneidad es la mejor garantía contra una visión parcial, pues la Iglesia tiene miembros de ambos sexos, de diferentes edades, temperamentos, experiencias y culturas.
Y frente a esto, necesitamos saber que la iglesia no es un invento humano. Es propósito de Dios para la extensión del Evangelio y edificarnos unos a otros. Es responsabilidad de todos. Nos necesitamos. Somos cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Lo confirma Pablo al escribirlo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. También el mismo Pablo y a otro grupo de hermanos en Corinto, en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y también menciona el mismo Pablo a otra iglesia enseñando sobre el mismo tema, la unidad de la iglesia, el ejercicio de los dones. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 12, dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, sigue diciendo en el versículo 16, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es una institución humana, pero que fue establecida por Dios. Y aun cuando en esa constitución de seres limitados, con diferencias, Dios pudo ver que allí podía existir la unidad del Espíritu, que podía existir la posibilidad de fortalecernos, alentarnos, animarnos, estimularnos unos a otros en nuestra vida cristiana y en el transitar en esta tierra. Y pensando en las promesas de nuestro Dios en este tiempo y teniendo en consideración que hay nuevos cambios, pero que tienen que estar las mismas convicciones, es que en esta mañana quiero decirte que en las promesas de Dios siempre hay cumplimiento. Y la Biblia es muy clara cuando dice, y lo voy a leer en esta versión, que es la versión actual, en el capítulo 1, versículo 20 de 2 de Corintios. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Otra versión dice que todas las promesas se cumplen en Dios, en el sí y en el amén. Nunca Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque nuestro Dios no ha cambiado. Porque aunque los cambios vengan, Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Y mirando estos 4 elementos de los cuales hice mención en esta mañana y haciendo una pequeña alegoría, podemos pensar que con una mente renovada, con un libro de texto como es la Biblia, con un maestro como Jesucristo y con una escuela como la iglesia, deberíamos poder desarrollar una mente cada vez más cristiana, que nos permita sobreponernos a las aflicciones presentes, sabiendo en quién están puestas nuestras convicciones, de dónde viene nuestro sustento, en quién nos fortalecemos.
Tomados de la mano de quién pasamos las tormentas. Reitero nuevamente el pasaje de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Satanás está al acecho. El tiempo de ocuparnos de nuestra intimidad personal con Dios es hoy. Es necesario velar en oración, como Jesús les dijo a sus discípulos, para que no entren en tentación, para no entrar en tentación, como lo dice Mateo 26:41. Orad y velad para no entráis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra palabra de la promesa de Dios, de la palabra, es Mateo 28, versículo 20, en su segunda parte, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, también dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otra versión dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Queridos hermanos, los tiempos no serán buenos, los tiempos son malos. Y más allá de que tal vez hoy no estamos viviendo la persecución que muchos cristianos extrema, que muchos cristianos viven en otras partes del mundo, necesitamos pararnos en las convicciones claras que podamos encontrar y descubrir en la palabra. Tener una mente renovada, permitiendo que sea permeada por la palabra de Dios y podamos descubrir y entender los propósitos por los cuales seguir creyendo en un Dios que ha sido fiel, que se ha mantenido fiel en nuestra vida, en nuestras circunstancias, frente a las aflicciones que hemos vivido, no nos lleva menos que valorar el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. No solo enviando a Jesucristo para darnos esperanza en un nuevo nacimiento, sino también por tener el consuelo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite discernir los tiempos, que nos permite aferrarnos a lo que la palabra nos enseña como las promesas de Dios que se cumplen en los hijos que creen y le obedecen. Y fundamentalmente, que ha sido algo que a lo largo de este año lo hemos sufrido y lo hemos necesitado. He escuchado a algunos hermanos decir: ¿cómo los extraño? Claro que sí, nos necesitamos, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos los unos en los otros, nos dolemos con las necesidades de los demás, nos preocupamos con las preocupaciones de los demás. Por eso es importante que ahora, en el nuevo tiempo que anhelamos volver a reencontrarnos de manera presencial, podamos cuidarnos, podamos alentarnos, podamos sostenernos unos a otros, de tal manera que la iglesia sea esa comunidad fuerte, donde podamos no solo dar testimonio de que Dios es verdad y de que las promesas de Dios se cumplen, sino también de que es el espacio y el lugar seguro que tienen los hijos de Dios para tener firmes sus convicciones y creer de que Dios se mantiene fiel hacia nosotros. En esta mañana ruego al Señor que verdaderamente este sea un tiempo donde podamos reflexionar sobre nuestras convicciones. Si tu vida espiritual ha estado débil, si tu vida espiritual fue sacudida por alguna experiencia dolorosa. Por eso, hermano querido, quiero que en este tiempo puedas reflexionar cómo están tus convicciones, cómo a lo largo de este tiempo la palabra te ha sostenido, cómo el valor de la palabra escrita, de la Biblia, ha sostenido tu vida espiritual. ¿Cuáles han sido tus pensamientos? Porque en relación a Dios, Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros,
pensamientos de paz, porque también considerar que el Espíritu Santo es el que también nos alerta y nos permite que día a día podamos ir descubriendo en la palabra la revelación clara de Dios para nosotros y fundamentalmente considerando a tus hermanos, a nuestros hermanos, a la iglesia como parte también de la fortaleza espiritual que necesitamos tener. Es un tiempo nuevo, pero no deben variar las convicciones según el cambio del tiempo. Las convicciones necesariamente tienen que estar firmes para poder sostenernos en estos tiempos de adversidad. Si bien hay cosas que no podemos modificar, sí sabemos cómo pararnos frente a las aflicciones y a la adversidad, porque Dios nos ha dado herramientas para hacerlo. Y en esta mañana quisiera poder orar y pedir la bendición de Dios sobre tu vida, sobre la mía y sobre nuestras casas, porque entendemos que así como las promesas de Dios se cumplen, así como Dios nunca ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así también necesitamos tener convicciones claras en nuestra vida para poder seguir adelante. Te invito a que oremos. Gracias, Dios, por esta mañana preciosa. Gracias porque aun cuando este nuevo tiempo es difícil, aun cuando este nuevo tiempo ha sido de mucha adversidad, de mucho desconocimiento, de mucha inseguridad, de muchos cambios, qué bueno es saber, oh Dios, que tus promesas no han variado, que tu fidelidad se ha mantenido sobre nosotros. Queremos en esta mañana pedirte tu bendición sobre nosotros. Señor, que tu bendición esté en nuestra mente para poder ser renovados todos los días, para que tu palabra penetre en nuestro corazón de tal manera que podamos con claridad entender tus planes, tus propósitos, para poder aferrarnos a tus promesas y saber que allí podemos sostenernos, que allí podemos, Señor, estar seguros y confiados porque tu palabra es verdad y porque tus promesas se cumplen. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos alerta, que nos advierte, pero también que nos revela los propósitos eternos que tenés, Señor, con nosotros. Muchas gracias por la iglesia. Muchas gracias porque aún a pesar de no habernos encontrado físicamente, presencialmente en este tiempo, gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque hemos podido, Señor, dolernos con aquellos que han sufrido, porque hemos podido saber de enfermedades, de conflictos y de situaciones adversas y hemos intercedido, pidiéndote, Señor, que la intervención tuya sea poderosa y suficiente para que las cosas mejoren. Señor, gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia y porque tú, Señor, nos mantendrás firmes, nos mantendrás unidos en la medida en que también nosotros podamos ser obedientes a tu palabra y podamos descubrir los planes y los propósitos que tienes. Señor, en esta mañana te agradecemos. Bendice cada familia, bendice cada hogar. Señor, sé el consuelo y la fortaleza donde hay situaciones adversas. Señor, sé el renuevo, sé la puerta abierta donde se está esperando una respuesta a alguna oración. En el nombre de Jesús, que tu presencia sea sobreabundante sobre nosotros. Gracias porque pones paz en nuestro corazón, porque aunque la tormenta venga, Señor, queremos aferrarnos a la convicción clara de que tú has vencido el mundo, que tú tienes la victoria y de que podemos confiar en ti. Muchas gracias por esta mañana. Una bendición especial sobre cada hogar de nuestra iglesia. Una bendición especial sobre cada familia. Que tu presencia lo llene todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Deseamos que de corazón tengan un domingo bendecido. Pero no queremos dejar de recordar que el domingo 21 de febrero y el domingo 28 de febrero nos vamos a reencontrar de manera presencial en la chacra a las 18 horas. Tendremos allí un culto de adoración y alabanza al Señor, predicación de la palabra. Y les pedimos que, bueno, así como todos los lugares presenciales
se pide que se respeten protocolos. Queremos pedirte que no te olvides del barbijo, que puedas mantener y respetar la distancia social, no te ofendas si te saludan con el codo o con el puño, pero cuidémonos entre todos porque verdaderamente anhelamos continuar reuniéndonos y lo queremos hacer con todos los recaudos necesarios para que nadie esté afectado de ninguna enfermedad. También queremos recordarles que el 7 de marzo vamos a tener nuestro primer encuentro y nuestro reencuentro en el templo, ¿sí? Ese 7 de marzo va a ser casi un año, va a ser un año que no nos encontramos y queremos celebrar el nombre de Dios en adoración y en alabanza. También queremos tener cena del Señor, así que prepárese para poder participar y estar en aquella ocasión. Cuidémonos todos, eso nos va a garantizar poder continuar con nuestras reuniones. Dios les bendiga. Muchas gracias por aquellos hermanos que aún cuando no han estado presentes han hecho muchísimas cosas a lo largo de este año para que todo esto saliera y para que el funcionamiento de la congregación continuara. Así que muchas gracias. Dios les bendiga a todos y nos encontramos el próximo domingo en la chacra. Dios les bendiga. Toda la tierra. Al ver los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca terminará. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Cielo en la tierra, todo lo que perdido estaba encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré.
Llena